bien, Willy. A ver, mi chico. Dice, las edades de 3 hermanos hace 2 años estaban en la misma relación que 3, 4 y 5. Y de entre 2 años serán como 5, 6 y 7. ¿Qué edad tiene el mayor? Mira que este es un problema muy recurrente en exámenes. Y su solución es bien sencilla. Cuando aplicamos sus propiedades, ¿no? Y cuando no, se resuelve, pero lo van a resolver aplicando ecuaciones hasta con 3 incógnitas, ¿no? Cuando en realidad no hay necesidad. Entonces veamos. Pasado, presente, futuro. El hermano menor, el hermano intermedio y el hermano mayor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Nos dicen que hace 2 años, tiempo pasado, la relación era 3, 4, 5. Dentro de 2 años, la relación sería 5, 6, 7. ¿Correcto? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, quiero que observes un detalle. ¿Cuánto es la diferencia de los números que ves acá entre el menor y el medio? ¿Cuánto es la diferencia? 1. 1. ¿Y cuánto es la diferencia en el futuro de estos dos personajes? De 1 también. También de 1. ¿Y del medio con el mayor? 1. ¿Y del medio con el mayor en el futuro? 1 también. Entonces está cumpliendo con la diferencia de las edades es la misma, pero lógicamente tiene que ir acompañado de un K, pues porque la diferencia no es exactamente 1, ¿no? Es proporcional a 1. Entonces le pongo K, K, K y no hay problema. Ahora planteas una ecuación. 3K más 2 y luego más 2 llegas al futuro. Y por lo tanto, K vale 2. ¿Qué te han pedido? El mayor. Ahorita tiene 10. Auméntale 2 años. Y la edad actual es 12. Pregunta, ¿facilito o no? ¿Facilito o no? Sí, profesor. ¿Se dan cuenta? Recontra facilito. En un solo renglón se hace. Es más, se hace ahí nomás en el gráfico, sino que para que me entiendas, lo he hecho así. Después se hace solamente en el gráfico. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, profesor. La señorita Yarita Purizaca. Después cuando digo faltado, no, sí he llegado. ¿Está? No está, ¿no? Muy bien. Avanzamos. ¿Qué dice el problema 13? Secretaria Anita, me lo lee. Ya, el problema 13 dice lo siguiente. María tuvo su primer hijo a los 20 años y 5 años después tuvo su segundo hijo. Si en el 2004 las edades de los tres suman 60 años, ¿cuánto suman las cifras del año en que María nació? Muy bien. Secretaria María. Nos menciona tres sujetos, María y sus dos hijitos. Ahí también tienes que entender que hay un mensaje interesante. Solo que a veces la gente todo lo ve ecuación y no interpreta primero la información que le están brindando. Entonces tenemos a María, a su primer hijo que de pasadita vendría a ser el hijo mayor, al segundo hijo que de pasadita vendría a ser el hijo menor, y por acá un año que se llama 2004. ¿Correcto? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, nos dice... María tuvo su primer hijo cuando ella tenía 20 años. Te hago una pregunta. ¿En cuántos años es mayor María que su primer hijo? 20. 20. En 20 años. Pasaron 5 años. María ya tenía 25, su hijo mayor 25 y nace un segundo hijo. Pregunta, ¿será correcto decir que en el 2004, si el hijo menor tiene X, el hijo mayor le lleva 5 años al hijo menor y María le lleva 25 años al hijo menor? ¿Es cierto o no es cierto? Sí, profesor. Claro, para eso sirve. Y la suma 3x más 30 es igual a 60. X vale 10. Diego. ¿Todavía no? Sí, profesor. ¿Cuántos años tiene María en el 2004? 25. ¿En qué año nació María? Para el resto. Se le resta, pues. ¿Ves? ¿De que le pongo la tilde en la A, María? Una barbaridad estoy haciendo. ¿2004 menos 35 años? 1969. Súmale las cifras. 25. Exactamente. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Facilito o no? Habla. Sí, profesor. Entonces, esa información de que María tiene 20 años cuando el primer hijo nació, 5 años después nació el segundo hijo, todo eso es para que veas cuánta diferencia hay entre uno y otro sujeto. Y puedas aprovechar esa propiedad de la diferencia. ¿Qué hizo el problemín 14? La edad de Norca es el triple
de la edad de Alberto. Hace 4 años, la suma de sus edades era la mitad de la edad que tendrá Norca dentro de 14 años. ¿Cuántos años tiene Norca? ¿Qué hacemos? Nos echamos a llorar. ¿Será cierto o no? Profesor, podría ponerse que que Alberto vale X y el Norca 3X y luego se le resta 4 años menos y eso, la suma sería igual a dentro de 14 años, o sea, 3X más 14 sobre 2. Ya, muy interesante. Tenemos dos sujetos entonces, ¿sí o no? Norca y Alberto. Muy bien, dice, hace 4 años, dentro de 14 años, nos dice, la edad de Norca es, muy bien, había dicho X y 3X. Hace 4 años, la suma de sus edades, ¿qué tienes que hacer? Restarle 4 a cada uno y sumarlas. Y sumarlas. Esa suma era la mitad de la edad que tendrá Norca dentro de 14 años. Dentro de 14 años Norca tendrá 3X más 14. Y como dijo Anita por ahí, 4X menos 8 es igual a la mitad de 3X más 14. ¿Estamos de acuerdito? ¡Yujú! Sí, profesor. Entonces, pasa a multiplicar. ¿Qué te piden? ¿Cuántos años tiene Norca? La edad de Norca. 3X. Esto no. Sí. Respuesta. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profe. ¡Yujú! 15. Secretaria. Anita. Es que el profesor este tiene dos, pues Carla y yo, y ya, pero ya. Curso de matemáticas, al concursante formularon la siguiente pregunta. ¿Cuántos años tiene una persona sabiendo que la raíz cuadrada de la edad que tendrá dentro de 2 años, aumentada en la raíz cuadrada de la edad que tuvo hace 7 años, da como resultado 9? Indique la respuesta del concursante si fue correcta. Muy bien.
Cuando tú estás dando un examen de admisión, tú te puedes valer de muchas formas para encontrar las respuestas correctas ante una pregunta. ¿Correcto? Sí, profesor. Y no es que te metas a que Diosito te ayude, te inspire, no, no. Ni que de Tim Marín de Doping Way tampoco. Se trata de usar la matemática, ¿no? Entonces, una técnica llamada la técnica de descarte de datos, así se le llama, lo que ustedes le llaman tanteo, vulgarmente, ¿no? En la matemática no se dice tanteo, descarte de datos. Entonces, yo me acabo de dar cuenta que dice que le va a sacar la raíz cuadrada de la edad que tendrá de 2 años, dentro de 2 años. Entonces, se me ocurre a mí hacer lo siguiente. Verificar que ese, cuando le aumento 2 años, salga un número que tenga raíz cuadrada exacta, significa un cuadrado perfecto. Para tu mala suerte cumplen todos. Pero lo mismo pasa hace 7 años. Entonces ahora opto por la segunda. Le resto 7 años. Le resto 7 años no es. 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 ¿Cuál es la clave? Y listo. Eso sería un examen de admisión. A mí no me van a revisar si lo hice algebraicamente, etc. No es como el profe Falla cuando dan examen, envía tu evidencia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Pero lo vamos a hacer algebraicamente. Ahora, algebraicamente también no te debes complicar la vida, porque está hablando de sumar dos raíces cuadradas, ¿no? Y ya de por sí, si luego de sumar dos raíces cuadradas, con una variable adentro cada una, intenta resolverlo elevando al cuadrado, ya de por sí te estás complicando. ¿Ah? Entonces siempre hay que buscar soluciones alternativas. Evítense complicarse la vida. Entonces yo tengo pasado, presente, futuro. Pasado, presente, futuro. Y nos dice, ¿cuántos años tiene una persona sabiendo que la raíz cuadrada de la edad que tendrá dentro de 2 años aumentada en la raíz cuadrada de la edad que tuvo hace 7 años? Profe, si yo hago esto, que es el método tradicional, luego vas a tener que sacar raíz cuadrada. A eso me refería, ¿no? Y eso sí te va a complicar la vida. Entonces usamos un método alternativo. Le pongo x cuadrado y y cuadrado. Entonces, como me dice que le saque raíz cuadrada, solo queda x. Raíz cuadrada, solo queda y. Y ya no hay raíces que me compliquen la vida. Y luego planteo una ecuación. A esta edad le aumento 7 y luego le aumento 2. Y llego a este valor. Pasando el y cuadrado al otro lado, te queda una diferencia de cuadrados. Y esto se factoriza
la suma por la diferencia. Pero, profe, la suma ya la tenemos. Cheverengue. Entonces, si sabes razonar, dices, el otro tiene que ser 1. Porque 9 por 1 me da 9. Entonces, jovenciños, tu problema ya salió. Pero mucho cuidado. Que has hallado X y Y, más no la edad todavía presente. ¿Correcto? Sí, profe. Para hallar la edad presente será suficiente con que hagas esto. Al Y, que es 4, lo eleves al cuadrado. Y luego le aumentes los 7 añitos. Y salió. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profe. Entonces, mira que ya habíamos sacado la respuesta hace ratazo sin hacer ningún cálculo directo o algebraico, sino una suma y una resta nada más. ¿Sí o no? Entonces, cuando tú vayas a dar un examen, tienes que utilizar todas tus armas, hijo, todas tus estrategias que te permitan llegar a la respuesta correcta y sobre todo responder el mayor número de preguntas. Recientemente, la semana pasada, se ha tomado el examen de la UNTRM en 3 fechas para que no se agrupe mucha gente, ¿no? Un día biomédicas, otro día ingeniería y otro día ecoletras. Y me conversaba una señorita que ingresaba al primer puesto a derecho, una alumnita del colegio de Jaén, que también laboro. Me dice, profe, pues nos han dado 2 horas y media, que son 150 minutos, para 100 preguntas, profe. 150 minutos para 100 preguntas, lo cual implica este récord de tiempo por pregunta. Entonces, ante un examen de esa naturaleza, pues, toda estrategia bienvenida, porque tienes que intentar resolver el mayor número de preguntas en ese tiempo y que estén bien para que tengas alta probabilidad de ingresar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Tienen un año para que empiecen a trabajar en ese aspecto en sus tiempos. Un año. Ojalá. Muy bien. Vamos con el problema 16. Pedro le dice a Juan, dentro de 10 años yo tendré el doble de la edad que tú tengas. Juan le responde, hace 5 años te daré el quíntuple de la que yo tenía. Juan nació en el año de 1920. ¿En qué año nació Pedro? ¿Correcto? Sí, Pregunta. profesor. Si Juan le dice que hace 5 años la edad de Pedro era el quíntuplo de la de él, ¿quién es mayor? ¿Quién es mayor? Pedro, Eh, y si es mayor, tuvo que haber nacido antes o después. antes. Ah, ¿te das cuenta? Ahora solo hay que saber cuántos años antes. Entonces, mis chicorocos,
Ahí está. Él le dice, dentro de 10 años. Ese dato cuando dice, yo tendré el doble de la edad que tú tendrás, es una razón geométrica, señores. Es una razón geométrica. Esa es la idea. Y Juan le responde, hace 5 años, ¿qué pasó? Tu edad era el quíntuple de lo que yo tenía. ¿Correcto? Cuando me dan razones geométricas, yo utilizo esta jugadita. Aprende. ¿Cuánto es la diferencia entre 5 y 1? 4, 4. ¿Y cuánto es la diferencia entre 2 y 1? 1. Entonces, ese 1 lo multiplico por 4 y se vuelve 4. Y al hacer eso, sorpresa, utilizas un solo K, o sea, una sola incógnita. Acá solo le pones K. ¿Qué estoy haciendo? Respetando la propiedad principal. La diferencia en las edades siempre es la misma. ¿Está bien o no? Sí, profesor. ¿Listo? Ahora planteas una ecuación recontra sencilla. 5K, le aumentas 5 y luego 10, le aumentas 15 y llega desde este pasado hasta este futuro. Por lo tanto, tu K te va a salir 5. ¿Es correcto o no? Sí, profesor. Ahora ya tienes hasta la diferencia, mira. ¿Cuánto es la diferencia de edades? 20 años. 20 años. Entonces Pedro tiene que haber nacido 20 años antes, pues. Si Juan nació en 1920, Pedro nació 20 años antes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profesor. profe. Mira que hasta la diferencia salió el toque. Es más ventajoso cuando todo se enfoca con una sola incógnita. En cambio, cuando ponen muchas incógnitas, pues hasta para buscar después la respuesta nos complicamos. ¿Ya? Ya, profe. Vamos con el 17. ¿Qué dice? Hace 7 años, el exceso del cuadrado de la edad de Juan sobre el triple de su edad actual era mayor que 32. Y el exceso del duplo de su edad sobre la que tendrá dentro de 9 años es menor que 8. ¿Qué edad tendrá Juan entre 20 años? Este problemita es interesante, ¿sabes por qué? Porque nos habla de inecuaciones. Nos habla de inecuaciones. En los últimos exámenes de admisión que he estado observando, por ahí han aparecido problemas de inecuaciones en los exámenes. Trujillo, UNTRM. Entonces, veamos este problemita de edades que tiene que ver con inecuaciones. ¿Ah? Como habla de una sola persona, la edad de Juan, hace 7 años el exceso del cuadrado de la edad de Juan, está hablando de la edad pasada de Juan, hace 7 años su edad pasada elevada al cuadrado excede
al triple de esta edad, y esa diferencia es mayor que 32. Pero al mismo tiempo te dice que el exceso del duplo de su edad, sobreentiende la edad actual, sobre la que tendrá dentro de 9 años, es menor que 8. Entonces te das cuenta que aquí te va a quedar que J es menor a 17. ¿Correcto? Entonces si yo asumo que J es 16, porque no puede ser, tiene que ser mayor que 7, mira, y mucho mayor, porque al elevar al cuadrado y a restarle todavía 3J debe superar a 32, o sea que J tiene que ser un número relativamente grande respecto a 7, ¿no? Entonces yo puedo probar con J 16. 16 menos 7 me daría 9 al cuadrado 81. Y 16 por 3, 48. 11 menos 8, ¿cuánto me da? 3, 5. Justo, ve. Entonces, si yo bajo J un poco más, esto no se va a cumplir. Porque con las justas cumplió, ve. Con el valor más grande que puede tomar J. Entonces J es 16. Pregunta, ¿qué edad tendrá Juan dentro de 20 años? ¿Cuál es la respuesta? ¿16 más 20? 36. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Es un problema con inecuaciones, mira. Y esta es la que pongo en el video, ¿no? Los problemas ¿dónde? ¿Dónde? Donde el tiempo es desconocido, se dice. Problemas con tiempo desconocido. En esos problemas se va a utilizar el método de la espita. Lo resuelve mucho más rápido. Dos sujetos, yo y tú. Yo y tú. Tú y yo. Tú tienes presente la edad que yo tenía pasado. Yo acostumbro a hacer esto, mira. A ponerle un simbolito. Tú tienes presente lo que yo tenía. Entonces, mi cerebro ya va pensando, estos dos tienen que ser iguales. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Allá hablen, oye. Sí, profesor. Ok. Entonces, mira lo que dice. Tú tienes lo que yo tenía. ¿Cuándo? Se refiere a esa misma época. Cuando en esa época tú tenías la mitad de lo que yo tengo.
Yo hago esto, ve. 1 es la mitad de 2. ¿Correcto? Pero inmediatamente recuerdo la propiedad. Y digo, chibolines, acá hay una propiedad que me puede ayudar. Entonces alguien podría decir esto, ¿no? Profe, si hijo la mitad usted puede poner acá X y acá X medios. Así es, hijo, pero no te recomiendo. Porque vas a empezar a trabajar con fracción. Profe, y entonces yo puedo poner un X y 2X. Correcto, hijo, pero tampoco te recomiendo. ¿Y por qué, profe? Por la sencilla razón. Entonces yo te hago una pregunta. Y si pongo 2X y 4X, ¿se respeta que yo tengo el doble o tú tenías la mitad de lo que yo tengo, no? Sí. Claro. Pero ¿por qué crees que utilicé convenientemente el 2 y el 4? ¿En qué me conviene? Para poder poner la mitad, porque esos dos son iguales, sería 3x y 3x. Correcto, porque esta suma de 4X más 2X va a salir par, como dice tu compañero. Y al salir par, como esta suma también tiene que darme lo mismo que esta, pero son iguales, entonces yo tengo que repartir la mitad para cada uno. Ese es el motivo por el cual escogí el 2X y el 4X. ¿Te diste cuenta, no? Solamente por una ventaja operativa. Y que de pasadita estoy usando una sola X. Pero luego dice, pero cuando tú tengas mi edad, al toque, ve. Cuando tú tengas 4X. Dime, ¿cuántos suman así? Rápido. ¿Suman 8 o no? Sí. Entonces ya sabes qué le vas a poner arriba, ¿no? 5. 5. 5. Y de pasadita ya descubriste algo más. ¿Cuál es la diferencia de sus edades? 1. 1. 10. Un 1. X. ¿Sí o no? Sí, profesor. Listo. Ya descubriste la diferencia de las edades. ¿Ya? Muy bien. Continúo con la lectura, pero cuando tú tengas mi edad, yo tendré, se refiere a 5X. Oye, ese 5X tiene que ser igual a 10 años más de los que actualmente tienes. O sea, tú. 3X. Resolviendo X vale 5, ¿no? Pregunta, ¿cuántos años tengo? En primera persona. Respuesta. 20. Exacto. ¿Qué te pareció? ¿Fácil o no? ¡Yujú! Sí, profesor. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profe. Muy bien. A ver. ¿Qué es el problema 19, please? ¿Qué es el problema 19? Cuando él nació, yo tenía la edad que tienes, que edad que él tendrá cuando tú tengas 20 años, y yo el doble de la que tú tienes. ¿Qué edad tienes si yo tengo actualmente 22 años? Exactamente. Ahora nos quieren complicar con 3 sujetos. Yo, tú y él. ¿Correcto o no? Ahora, ahí hay un dato interesante que debemos aprovechar.
¿Cuál es ese dato? Cuando él nació, yo tenía la edad que tienes. ¿Qué es la edad que él tendrá cuando tú tengas 20 años? Ah, en ese futuro, tú vas a tener 20 años. Y yo tengo 22 años. Empezamos con el trabalengua. Pues estos son como trabalenguas. ¿Te das cuenta, no? Cuando él nació, cuando él nació tenía 0, pues no. Él tenía 0 añitos, recién nacía. Yo ya tenía la edad que tienes. ¿Estos dos son iguales o no? Sí, profesor. ¿Qué es? De pasadita esta edad que tú tienes es la edad que él tendrá. O sea, estos tres son iguales. Cuando tú tengas 20 años y yo, se va hasta acá arribita, y yo, el doble de lo que tiene. Entonces no hago mucho dolor de cabeza. De frente a X, 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 y yo me pongo 2X. ¿Es correcto o no? Sí, profesor. Y hago mi ecuación aquí, con la técnica de las pitas que yo sé que puedo utilizar. 22 más 20 es igual a 3X. ¿Es correcto? X vale 14. Y la pregunta es, ¿qué edad tienes? O sea, 14. Tú tienes 14. ¿Estamos de acuerdito? Habla. Sí, profesor. Muy bien. Secretaria, léelo. Ya, dice, hace 10 años tenía la mitad de la edad que tendré dentro de 10 años. Si tú naciste cuando yo tenía 15 años, ¿cuál será la suma de nuestras edades cuando yo tenga el doble de la edad que que tuve hace 10 años? Hace años. ¿Un trabalenguas o no? Sí. Yo y tú. Tú y yo. Menciona dos pasados. Hace 10 años, hace 11 años. Pero también menciona dos futuros.
A ver. Hace 10 años tenía, se refiere en primera persona. Yo tenía la mitad de la edad que tendré. Sigue siendo la primera persona. Aquí ya tienes una ecuación. X más 10 más 6. Llego a 2x. X vale 16. ¿Es cierto o no? Sí, profesor. Quiere decir que ahorita tengo 26. ¿Me equivoco? No. X vale 16, le suma 10. Actualmente yo tengo 26. Pero no me piden eso. ¿Correcto? Ahora, aquí hay un dato interesante, jóvenes. Tú naciste cuando yo tenía 15 años. ¿Cuál es el mensaje? ¿Quién es mayor, tú o yo? Yo. Tú, Tú naciste cuando yo ya tenía 15 años. Yo soy mayor, que tengo 15. yo. Yo siempre Yo soy 15 años. mayor. ¿Por cuántos años? Por 15. 15. Yo te llevo 15 años. ¿Te diste cuenta o no? Ahora dice, ¿cuál será la suma de nuestras edades? Nos habla de un futuro. ¿Cuánto sumarán nuestras edades en este futuro? Cuando yo tenga el doble de la que tuve hace 11 años. Jóvenes, si tengo 26, ¿cuánto tuve hace 11 años? 15. 15. ¿Y cuánto es el doble de 15? 20. Y cuando yo tenga 30, ¿cuánto tendrás tú? 15. 15. Porque yo te llevo 15 años. ¿Y cuánto sumarán nuestras edades en ese futuro? 25. 45. ¿Se entendió? Sí, profesor.